Desgraciadamente me dieron la mala noticia que mi hija pues sí salió positivo de lo que encontraron en el departamento de Miguel. Mira, cráneo es lo que, o sea, me dijeron que salió positivo. ¿Recuerdan este caso que ha estado muy interesante? Sí, el famoso caso del químico farmacobiólogo de nombre Miguel N., en donde se hace conocido no por el caso de Amairani, sino por haber desvivido a María José en Iztacalco, y que hacían referencia a que había tenido una relación muy cercana con Amairani. Solamente que había un dato aún más interesante, y ese dato aún más interesante era que esta relación había sido hace más de 12 años. Ya después se empezó a hablar acerca de que posiblemente estaría involucrado en más de 20 casos, pero lo que llevó a que la fiscalía finalmente determinara que sí había pruebas contundentes para considerar que Amairani Robledo era una víctima de este químico farmacobiólogo fue que dentro de su departamento encontraron restos humanos o restos óseos, entre ellos algunos cráneos. ¿Y qué creen? Que casualmente confirmó la autoridad correspondiente que uno de esos cráneos sí corresponde a Amairani Robledo. Obviamente, ¿qué hubiera pasado si sus familiares, especialmente su mamá, hubiera dicho, bueno, pues sí, mi hija pasó por una situación similar y sí sospecho que podría ser a manos de esa persona? Pero esto hace más de 10 años. Y después de que incluso le dimos seguimiento y no se pudo hacer nada, ahora mucho menos. Pues lógicamente la fiscalía no se hubiera puesto a investigar si ese cráneo pertenecía a Mairani, ni mucho menos iban a poner en comunicación con sus familiares. Sin embargo, aquí es donde se confirma que ese cráneo efectivamente corresponde a Amairani Robledo. Lógicamente surgirán muchas dudas y es muy poco probable que este personaje vaya a dar más información, a menos de que considere que ya no tiene nada que perder y si lo haga. Ahora, recordemos cómo hay unos datos muy interesantes específicamente en este caso. Y es que muchas de las personas decían, es que era una persona muy rara, tanto en el trabajo como basándonos en lo que decían sus vecinos. En el trabajo porque pues no le hablaba a nadie ni nada por el estilo, pero por otro lado organizaba sus fiestas y gente de su mismo trabajo iba con él y entraban yo creo que en bastante confianza, a tal grado que hasta se quedaban a altas horas de la noche y prácticamente a solas para que él pudiera hacer lo demás. Y eso simplemente porque hicieron esos comentarios personas que laboraron con él. Es otro de esos temas interesantes. Y lo más relevante que siempre hemos comentado. ¿Se imaginan ahora, ya que este personaje no solamente trabajó para laboratorios, sino que incluso trabajó para cadenas de hospitales muy importantes y que cobran muchísimo dinero como el Hospital ABC o el Hospital Ángeles? Donde se atiende gente que está dispuesta a pagar millones para llevar, por ejemplo, a sus seres queridos, que pueden ser abuelos, que pueden ser hijos, nietos o lo que sea, a que los atiendan, creyendo en que es verdad lo que te venden en esos lugares tan caros, porque hacen referencia precisamente a que no solamente es el conocimiento técnico, sino que supuestamente son tan caros esos lugares porque tienen una gran calidad humana, lo cual sería algo ridículo, ¿verdad? Por lo mismo que estamos analizando. Si cuando una persona se lo propone, fácilmente puede hacer esta clase de cosas con gente que tenía cierto nivel de preparación, ya que también desempeñaban alguna profesión. Ahora, ¿qué tan complicado sería hacerlo con alguien que estuviera en estado vulnerable? Y vaya que de esas personas hay muchas en los hospitales, ¿verdad? Y van a decir, pero no es tan sencillo. Bueno, es que la verdad, en teoría, si te venden un servicio el cual supuestamente te asegura, te garantiza que está basado en brindarte la mejor calidad humana y basados en valores como ética, como bla 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 y esa clase de babosadas que a la gente le encanta escuchar, aunque nunca se pregunten, bueno, ¿y quién le va a evaluar? No, pues una persona que cursó la carrera de psicología y te das cuenta que es una persona promedio con conocimientos promedio. ¿Creen que para una persona que quiera hacer algo y que tenga una capacidad obviamente más elevada como en este caso, se le va a complicar poder manipular eso que el estudiante promedio con capacidad mental promedio aprendió o medio aprendió? Porque como lo hemos comentado aquí en el canal del Grandmaster, ¿no? Hace años, yo sin tener esa clase de conocimientos para nada, pude demostrar lo sencillo que era manipular toda esa clase de cosas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son conocimientos que ya están, parámetros que están fijos y que es lo que esperan que
resulte. Y aplicados por gente que, a pesar de ser supuestamente su vocación, su pasión y tener las características para eso, le costaba mucho trabajo sacar un 8 o un 9 de calificación. Y eso que no tenían que desarrollar ni descubrir el fuego, ni inventar la rueda ni nada por el estilo, sino cosas comunes y corrientes, únicamente repetirlas y hacer algún proyecto o trabajo final basado en eso, en lo que ya estaba hecho. ¿A poco no está bien interesante este asunto? Y estaría mucho más interesante aún conocer lo que falta acerca de esto. Por cierto, ¿recuerdan que hubo una persona que a nivel nacional se emocionó y hasta presentó casi decía el gran descuartizador? E incluso en una publicación se puede leer la doble identidad de Miguel. Se hace alusión a que en su casa tenía cráneos y restos en el refri, objetos e identificaciones de al menos 20 víctimas. Y ahora, ¿realmente podría decirse que fue atrapado por un error de él? No. Más que un error, yo creo que fue de plano el sentir la impotencia, ¿no? De que quizás desde hace 20 años estaba haciendo esta clase de cosas y que quizás no sean 20 personas. Imagínate si fueran 100 o 200 o más. Y que checara que en la fiscalía o que en las noticias decían X persona desaparecida. Bueno, las personas que llegaban a ser relevantes para las noticias o para que las fiscalías las tomaran en cuenta. Y que dijeran, ah sí, X persona apareció desvivida por causas naturales. Y que él dijera, bola de idiotas, de plano, tengo que hacerle casi como lo hizo Rautel, agarrar el cuerpo y pasar enfrente de la cámara para que se den cuenta que no fue natural. Sí, serán babosos. ¿Qué opinan? Realmente, al igual que como hemos analizado, cuando checas los perfiles que están a nivel de presidencia, específicamente en la cima de la cadena alimenticia, y que están compitiendo, Xóchitl Gálvez, Claudia, Maínez, es cuando dices, de verdad, entre más de 100 millones de personas, ¿es lo mejor que existe? No hay nadie que pueda ocupar o decir, yo soy mejor. Y bueno, de hecho, hay un tema muy interesante con una candidata para el municipio de San Pedro de los Garza. Sin embargo, pues no es tan relevante, ¿verdad? Porque a final de cuentas es tan solo un municipio. Pero es cuando uno se pregunta, ¿a poco de todo ese municipio no hay gente más capaz, más preparada, más inteligente para estar en la cima de ese municipio? Así que aquí pasa lo mismo. Realmente esas personas, pues quién sabe cómo llegan a esos puestos. Y yo creo que muchas de las personas que se encargan de investigar, muchas de las personas que se encargan de hacer esos procesos, no estén ahí porque sean lo mejor que existen, sino que pues estarán por muchas otras cosas. Y realmente ninguno de ellos podría ser de utilidad ni para prevenir ni para nada de esto. Porque la verdad es que pues ninguno de ellos le llegarían a los talones en cuanto a capacidad mental. Ah, y también otro dato muy interesante, ¿verdad? El libro del perfume. Y repito, si me preguntaran a mí como todo un gran máster, ¿qué crees que haya pasado? Pues yo creo que quién sabe cuándo fue el momento en el que él inició con todo esto. Pero sin lugar a dudas yo creo que fue una manera de decirle, a ver, bola de idiotas, ¿cómo vuelven a decir una y otra vez que es natural? O sea, ¿qué son tan babosos o qué? Hasta que de plano, casi como en el caso de Rautel, ¿no? Que pasa enfrente de la cámara, ni siquiera envuelve el cuerpo y así se lo lleva. Y es lo mismo, el decir, pues vieron, tanto que dicen que cobran carísimo en Hospital ABC, en Hospital Ángeles, que porque tienen el mejor personal y que la calidad humana, me pude meter bien fácil. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios. Por mi parte será todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.